profesora y compañeros. Mi grupo y yo vamos a hablarles sobre la época del terrorismo en el Perú. Mi grupo está conformado por Marisa Guayanay, Claudia Minaya, Catherine Ramírez, Karina Reyes y quien les habla, Sandra Rodríguez. El tema elegido por mi grupo trata sobre las etapas del terrorismo en el Perú, conocidas por el Estado peruano como el conflicto armado interno del Perú, que inició en los años 80 y que en algún momento del año 1992 los terroristas estuvieron a punto de tomar el gobierno del país y que finalmente concluyó en el año 2000. Este tema se ha venido desarrollando durante las últimas 3 clases, durante la semana 12, en la que se habló sobre el aprovechamiento del grupo terrorista Sendero Luminoso, tras las reformas fallidas realizadas durante el militarismo del año 1980 a 1985, y también en la semana 14, en la que se habló sobre el gobierno de Alan García de 1985 a 1990, donde ocurrieron muchas masacres contra las comunidades indígenas, injustamente acusadas de ser terroristas. Y finalmente, en la semana 15, donde se habló sobre el gobierno de Alberto Fujimori de 2000, donde se acabó con las organizaciones terroristas. Elegimos estas clases ya que durante estas se habla sobre el inicio, desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú. Una de las principales causas del terrorismo en el Perú fue la brecha socioeconómica, ya que mientras eran más grandes las diferencias, había más posibilidades de que exista el terrorismo en el Perú. También estuvo el narcotráfico, que constituyó el aliado estratégico de los terroristas, porque ellos retroalimentaban sus objetivos al cubrir sus necesidades logísticas. Y por último, podemos ver la falta de educación en valores, con la que los grupos terroristas implantaron sus ideologías. La mayoría de estos eran a los jóvenes a quienes les ofrecían una utopía que les brindaban una identidad totalizante. Sin embargo, los encerraban en una organización fundamentalista y opresora. No obstante, las consecuencias de esta problemática afectaron a miles de personas inocentes en el país, ya que los mataron, violaron sus derechos y causaron grandes pérdidas en el país por millones de dólares. Ya. Buenas noches con todos. En esta será una breve entrevista al señor Alberto y a la señora Victoria sobre el tema el terrorismo. Buenas noches, señor Alberto. Buenas noches. Bueno, dígame usted, según la etapa del terrorismo, ¿cuáles han sido sus experiencias vividas y cómo le afectaron? La experiencia vivida aquel entonces yo tendría 18 años, ¿no? Empecé a trabajar en una empresa, así mis primeros trabajos en una empresa industrial. El problema en aquel entonces comenzaron, ¿qué le digo?, el corte de luz, ¿no? Por los, digamos, por los atentados, por todas las cosas, no solamente hubo una escasez, ¿no? Que caramba, pues se racionaban los alimentos por zona, ¿no? Y había mucha dificultad para conseguir los alimentos. Y el otro problema que hubo es el transporte, ¿no? El transporte en aquel entonces era escaso y como le digo, era mucha gente para poca capacidad de transporte, ¿no? Y la otra que se vivía es la inseguridad. Tú podías salir de tu casa, no sabías si podías regresar, ¿no? Porque en el camino no sabías qué es lo que te encontrabas. Podías sufrir un atentado en cualquier sitio donde tú te podías poner o pasar, ¿no? Sin querer, ¿no? Era el miedo, era el temor que toda la gente vivía. Y mayormente la clase trabajadora era la que sufría todas esas cosas, ¿no? Y ese era uno de los grandes problemas. Ok, claro. Y según estas experiencias, ¿usted cree que le afectó directa o indirectamente? Directamente, y yo creo que a la mayoría de la clase de trabajadores. Ok, gracias, señor Alberto. Gracias por la entrevista.
Entonces, buenas noches con todos. Continuando con la entrevista, ¿cómo está, señora Victoria? Coméntenos cómo fue su experiencia en el tiempo del terrorismo. Bueno, lo que cuenta en esos tiempos, lo que he vivido fue, ¿no? Fue que, bueno, tenía mi primera hijita, me acuerdo, ¿no? Y para qué, o sea, más lo que más me chocó a mí, ¿no? Fue en los alimentos, porque fue como escasez, ¿no? Porque siempre la gente tenía que hacer cola para todo, para conseguir leche, azúcar, esa cosa más principal. Y toda la gente vivía con ese temor, ese miedo. Y a pesar también del trabajo, ¿no? Mi esposo, ¿no? Que tenía que salir a trabajar. Y esperar a veces el temor, si no, esperando, ¿no? O sea, rezando para que bien. Y no solo mi esposo, sino la mayoría de mis hermanos también, ¿no? Estaban trabajando. Y bueno, ¿para qué? Gracias a Dios, ¿no? Pero hasta otras personas, ¿no? Que escuchaban, ¿no? Con mucha pena, ¿no? Que perdían sus seres. Y en ese tiempo estaba gobernando Alan García, ¿no? Lámpara. Y que era que también nos chocó por lo que también había subido, ¿no? Los precios y esos tiempos el INTI, pues, y había un montón que no valía casi nada, tenías que juntar, ¿no? Bastante para que te alcance a comprar los cientos. Y todo fue, ¿no? Se amontonó esos tiempos todo. Y los apagones, las bombas que se escuchan, ¿no? Que la gente decía que eran tentados en provincias. Todo fue, o sea, como algo, ¿no? Horrible que se vivía en esos tiempos. Y eso fue lo que viví, ¿no? Lo que más recuerdo. Ok, señora Victoria. Señora Victoria, ¿y usted considera cómo le afectó el terrorismo a usted? ¿Directamente, indirectamente? ¿Cómo fue su afectación? ¿Directamente le afectó a usted? Directamente, ¿no? Ajá, directamente porque me chocó bastante, no solo a mí, sino a todos casi en esa época lo que hemos vivido, ¿no? Con las personas, porque fue muy triste, perdieron muchas personas, ¿no? Y fueron más por las personas, ¿no? En externa pobreza, ¿no? Que en esa época se vivía. Ok, gracias, señora Victoria. Agradecerle. Recopilada en clase y de las entrevistas realizadas, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Fue adecuada la manera en que el Estado y la sociedad enfrentaron el problema de la aparición de grupos terroristas en la sociedad peruana? Como grupo, creemos que no, debido a que se emplearon actos de violencia para enfrentar los actos terroristas por parte de Sendero Luminoso y el MRTA, lo cual generó más violencia e incertidumbre entre la población. Esto derivó en la muerte y desaparición de personas inocentes, transgrediéndose así los derechos humanos de los peruanos, especialmente las comunidades indígenas que no recibían apoyo por parte del Estado en esa época. Es por ello que, teniendo en cuenta el contexto, consideramos las medidas preventivas como la mejor solución. Esta medida habría consistido en la atención adecuada de las necesidades de las comunidades indígenas y marginados, que enfrentaron el abandono por parte del Estado en los años previos a la formación de aquellos grupos terroristas. De esta manera se habrían evitado los conflictos y las confrontaciones. Gracias.